quiero que hoy también trabaje a este culto, Dios, para que los hermanos, así, para el corazón de los hermanos trabaje, si guíe su vida por medio de la palabra. Hoy vamos a leer primero de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Desde versículo 1. Hoy vamos a leer un poquito largo. Voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aido, hermano de Igabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Bigmas, y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues a Jonatán, a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas de él le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ven, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Otro versículo, desde versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Otro versículo, versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba
vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bedavet, hasta versículo 23 leímos. Aquí en versículo 6, ahí dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí dice quizá, ¿cierto? Quizá haga algo para nosotros. ¿Cuál es la vista que nosotros tenemos hacia la fe? ¿Qué tal? Soy un ministro, ¿cierto? Soy evangelista. Entonces, ¿mi fe sería mejor que suya? Sí, eso es la vista que ustedes tienen. Por ejemplo, yo también viendo al pastor Juan, ¿cómo pensaría? ¿Sí? Él es quien tiene más fe que yo, ¿sí? ¿Cierto? Como de esta manera tenemos esta vista, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El concepto de la fe que nosotros tenemos, ¿cómo debe ser? No debe haber ninguna duda, ¿sí? Mirando a los siervos de la fe, ¿no? Mirando a Pastor Supar, él siempre vivía con la fe, no teniendo ningún miedo, siempre así, con corazón valiente, así adelantaba hacia fe. Así también quiero ser como él, ¿sí? También yo tenía este concepto sobre la fe. Entonces, la fe, ¿cómo sería? ¿Sí? Lo que nosotros pensamos es, no debe haber ningún miedo, ninguna duda para el trabajo de Dios. Amén. Pero realmente no es así. Por ejemplo, Pastor Juan así nos guiaba para el campamento mundial de Colombia, ¿cierto? Entonces, Pastor Juan diría, vamos adelante por la fe, ¿sí? Entonces yo seguiría, ¿sí? Gracias a Dios, Dios va a trabajar, ¿sí? Yo diría más fácilmente. ¿Por qué? Yo no tengo responsabilidad, ¿sí me va a entender? Pero realmente Pastor Juan no tendría ninguna duda, ningún miedo delante de los trabajos de Dios. Cuando así preparaba el campamento mundial, para Pastor Juan fue una responsabilidad más grande sí, para Pastor, ¿cierto? Es que él es encargado de Colombia ahora, ¿cierto? Entonces,
la responsabilidad del campamento mundial, que es tan grande, tan masivo, ¿no? Para hacer. Pero él, cargando esa responsabilidad, decía, vamos por la fe, adelante por la fe. Pero, no es que Pastor Juan tampoco también decía, sin tener ninguna duda, ningún miedo, sino dijo, vamos por la fe. Entonces, por fin, el Campamento Mundial de Colombia también, otra vez Dios trabajó y Dios ayudó. Y Pastor Juan, ¿cuántas veces realizaba el Campamento Mundial? Durante el tiempo que estaba en Latinoamérica. Muchas veces realizando el Campamento Mundial, veía muchas veces el trabajo de Dios durante su ministro. Pero otra vez realizando el Campamento Mundial, aunque Pastor también dijo que vamos adelante por la fe, pero no es que no tuvo miedo o su pensamiento o la duda en su corazón. Otra vez se ve la situación, otra vez se ve la dificultad. Después de terminar, ¿cómo haría, Pastor? Dios trabajó. Diría eso, ¿cierto? Entonces, sí, Pastor, ¿por qué puede realizar este campamento mundial que una persona no puede desafiar? ¿Por qué? Porque así veía varias veces que Dios trabajaba en el trabajo de Dios. Pero otra vez llega ese pensamiento, llega a la dificultad en su corazón. ¿Por qué? Humanamente, así llega unas cosas, unas situaciones que humanamente no se puede solucionar. Otra vez. Entonces no sale esa una solución a sí mismo. Y después, pero veía varias veces que Dios trabajaba en su vida. Entonces también dice, vamos adelante por la fe. Pero no es que se quita su duda o su miedo, así diciendo, vamos por la fe. ¿Me van a entender? Sí. ¿Por qué? Porque originalmente es un trabajo imposible. Entonces, después de terminar, sí, por fin, nosotros también decimos, ¿no? Dios trabajó en el campamento mundial. Pero nosotros con alegría también acompañaríamos al gozo de la iglesia. Pero Pastor Juan, ¿cómo sentiría después de ver la obra de Dios? Dios trabajó. ¿Sí me entienden? Yo también diría, sí, con alegría, Dios trabajó, Dios es nuestro dueño, Dios es el Señor, muchas gracias a Dios. Dios así nos está guiando, bien. Nosotros podemos decir con gozo, pero lo que siente Pastor Juan sería muy diferente que nosotros pensamos. Dios trabaja otra vez, gracias a Dios. Entonces, el concepto el concepto de la fe que nosotros tenemos, ¿cómo es? No tenemos que tener ningún miedo, tengo que tener una confianza clara, o tengo que decidir exactamente mi corazón. Nosotros tenemos este concepto sobre la fe, pero nunca puede pasar eso. ¿Por qué? Porque
porque tenemos que adelantar por la fe, porque ese trabajo originalmente es imposible. Aquí Jonathan dice, ¿sí? Quizá, versículo 6, ¿no? Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, en su palabra, podríamos mirar esta confianza tan clara, esta confianza, o confirmación. Aquí, en esta palabra, no se ve que Jonatán tiene ahora una confirmación así clara de su corazón. ¿Por qué? Entre dos puede ganar un campamento. Entre dos personas, ¿cierto? Aquí ¿quién está? Jonatán y su paje de arma. Así, con dos personas puede ganar un campamento de su enemigo, Es imposible. Jonatán no tenía una fe que nosotros pensamos. ¿Sí? Aquí atrás nosotros también podemos ver, ¿no? Para Jonatán, Dios trabajó. Por medio de Jonatán, Dios salvó a Israel, a los hebreos. Pero Jonatán no es que Jonatán tuvo una fe que nosotros pensamos. Vamos adelante, Dios sí o sí va a trabajar. Así llamando su paje de arma. Vamos adelante. Dios sí o sí va a trabajar. No es que Jonatán salió adelante con este corazón, sino quizá haga algo para nosotros. ¿Por qué? Dios es grande, sí. Hasta ahora Dios trabajaba a mi padre, a los hebreos, a los israelitas, y hasta ahora sí Dios trabajaba. Entonces, yo no sé, yo sé que es imposible. Tampoco tengo así confianza así tan clara, pero Dios tiene poder. Hasta ahora Dios tenía poder. Yo no sé, pero quizá haga algo Jehová para nosotros. Con este corazón salió. Entonces, ¿por qué? Jonatán fue príncipe, ¿cierto? Del reino de Israel. Fue príncipe. Y ahora estaba puesto en la batalla como que pudo ser como última batalla para él. Estaba en crisis, delante de una crisis de su país. Ya su padre no tenía así fuerza en su corazón. El rey Saúl, así viendo la situación, ya no podía tener más fuerza. Y después de la invasión de los filisteos, entonces Jonatán, viendo la situación, ¿cómo pensaría? Ya, estoy así delante de una crisis de mi reino. Soy un príncipe, pero ahora la posición de príncipe no es tan buena. ¿Por qué? Después de perder, ¿qué pasa? Más que todo, este príncipe va a estar en una posición más baja, más humilde, ¿cierto? Después de perder su país. Más que todo el rey y más que todo el príncipe va a encontrar un sufrimiento más grave, ¿cierto? Entonces estaba en esa posición.
Entonces, por la preocupación de su país, por la preocupación de su padre, de sí mismo, él cree que oraría mucho a Dios, ¿no? Pero viendo su padre, tampoco así podía avanzar, podía tener la fe y no, como siempre, estaba en una desesperanza. Ese momento, no es que Jonatán tuvo una fe que así, sin ver nada, así podía ir, sino para él también había una desesperanza. En el corazón de Jonatán también había una desesperanza, desconfianza, miedo. Pero en ese momento, no había otro camino. Entonces, en su corazón ya así decidió. Ahora es última oportunidad. Ya no hay otro camino, es último camino para mí. Y ahora yo no tengo confianza tan clara lo que Dios va a trabajar. No, yo no sé, quizá haga para nosotros, quizá haga Jehová para nosotros. Y Dios, ¿por qué? Para Dios, para salvar, como no depende por cuántas están. Amén. Amén. Entonces, aquí el nombre de Jonatán sale por primera vez. Y no sabemos que Jonatán cómo vivía antes, ¿cierto? Aquí no sale. Aquí, capítulo 14, sale por primera vez el nombre de Jonatán. Entonces, no sabemos Jonatán cómo vivía antes. No sabemos. Así, en el caso de el rey David, desde cuando era niño, así vivía por la fe, ¿sí? Creyendo en Dios y también así confiando en Dios. Él veía muchas obras de Dios y también con esa fe, él así contra Goliat también pudo pelear, ¿cierto? Vivía esa vida, pero en el caso de Jonatán no sale en la Biblia, no sabemos cómo vivía antes. Ahora, pero aquí Jonatán, la forma de Jonatán, ¿cómo sale? Delante de una oportunidad última, está decidiendo su camino. No es tan importante ahora el cómo vivía antes, sino ahora delante de crisis, ¿no? Ahora delante de crisis de su país, de Israel, no había otro camino y tuvo que decidir. Ya, aquí quedándome ya, si puedo morir nada más. Porque es que no había ninguna posibilidad de la salvación de su país. No se veía ninguna esperanza. Todo el mundo estaba dentro de la desesperanza. Pero en este momento, Jonatán puede recordar sobre Dios. Porque Dios, para salvar, no es necesario muchas personas. No depende por las personas, sino Dios puede hacer. Yo no sé, tampoco sabemos porque no sabemos Jonatán cómo vivía antes, pero Jonatán también pudo pensar. Hasta ahora así lo vivía, pero no importa ahora delante de esta crisis. Dios quizá haga algo para nosotros. Dios. Entonces,
en este momento salió. Entonces, la fe, ¿cuál es? Yo, sí, algunos piensan, Evangelista Pedro es un siervo, entonces tendría una fe muy grande. No sé, algunos pensarían eso. Entonces, ¿y cómo pensarían? Él tampoco tiene duda, miedo hacia delante de Dios. Un siervo de la fe, no sé, algunos me consideraría así. Muchas gracias, pero yo tampoco tengo esa fe. Ninguno puede tener esa fe, ninguno. ¿Por qué? A veces llega el pensamiento, llega miedo, ¿sí? Pero la fe no es que no sugiere ningún pensamiento, ningún miedo, sino ignorar ese pensamiento y seguir la palabra, seguir el corazón de Dios, seguir la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, nuestro perdón del pecado también, igualmente. Los que están aquí también, antes, ¿cómo pensábamos sobre nuestro pecado? Como nosotros nunca podíamos decir que nosotros no tenemos pecado. ¿Por qué? Estábamos viviendo esa vida y no podíamos decir que mi pecado se limpió sí, perfectamente. Aunque así Dios nos mostró la palabra, la promesa por medio de Jesucristo, pero todavía teníamos duda. ¿Cómo yo puedo decir que mi pecado se limpió totalmente? Hasta ahora estoy haciendo malas cosas, pero yo podría decir que mi pecado se limpió, pero ¿cuál es este pensamiento? Es mi pensamiento, ¿cierto? Sino la palabra, ¿cómo nos dice? Por medio de Jesucristo, perfectamente limpió todo nuestro pecado. Y está testificando muchas partes. Y ahora, para nuestro pecado, no es necesario más ofrendas para nuestro pecado. Es la voluntad de Dios, pero el pensamiento que nosotros teníamos no fue. Pero, ¿cuál es la fe? No es que la fe es no surgir ningún pensamiento, ninguna duda, ningún miedo en nuestro corazón, sino aunque haya mi pensamiento, o aunque haya miedo, aunque haya una duda, ignorando mis cosas, seguir la palabra de Dios es la fe. Amén. En estos días estoy con los hermanos, muchas veces yo hablo que vamos juntos a Corea. Amén. ¿Quieren, cierto? Pero ¿por qué no fueron esta vez conmigo? Porque fue imposible. ¿Sí me va a entender? Entonces lo que quiero ahora es paso por paso, así quiero así organizar nuestro pensamiento. ¿Sí me va a entender? Yo estando en Corea, también viajando todo el lado de Colombia por CLF, por Seminario Bíblico, ¿qué pensaba? Hubiera estado los hermanos aquí juntos, podría ver la obra de Dios así claramente. Pero realmente no es fácil, ¿cierto? Para los hermanos viajar dejando su trabajo,
Tampoco es fácil conseguir tiquete para viajar. No es fácil. Entonces, hasta ahora fue natural no ir. ¿Sí me va a entender? Sí, él fue natural. ¿Por qué? Por su situación. No se puede. Yo también pensaba eso. Los demás no pueden. Por eso tengo que transmitir la obra que está trabajando en estos días. De esta manera quería transmitir, sí, con el español, que falta mucho, ¿no? Pero aunque una persona habla muy bien español, ¿sí? Por ejemplo, otro ministro, otro pastor viajando juntos a otra ciudad, también miraría la obra de Dios, ¿no? También quiere transmitir, testificando, Dios de esta manera trabajó. Sí, los hermanos también tendría un gozo, también sí, sentiría una alegría, agradecimiento, pero realmente podría sentir así 100% mismo corazón. Nunca puede. Yo viajando aquí en Colombia, creo que más que los colombianos, yo viajaba a Colombia. Y Dios a todo Colombia está trabajando. Entonces, aquí en Soacha también trabajaría o no. Y igualmente. Pero yo, así, ¿cómo podría decir que en Soacha también Dios va a trabajar? Porque realmente, Dios está trabajando a todo Colombia, a todo el mundo. También escuchando las noticias de otros continentes, otros países. Dios está trabajando a todo el mundo. Escuchando las noticias de Europa, las iglesias de Europa ahora está como los edificios están vendiéndose para el mundo. Ahora no hay casi miembros y está disminuyendo las iglesias, pero solamente nuestra misión, en lugar de las iglesias del mundo, así Dios está trabajando fuertemente por el Evangelio, pero sin ver realmente la obra de Dios, los hermanos podrían sentir mismo corazón que yo tengo. En conclusión, no se pudo. Yo estando en Corea, así por el campamento mundial, también por las cosas de Evangelio en Corea, tenía mucha pena. Si hubiera estado los hermanos de Soacha, también si habría visto misma cosa, ¿no?, que yo veía. Pero hasta ahora también pensaba que fue imposible para viajar juntos. Si hubiera pensado, yo les habría dicho eso. Vamos juntos a Corea. Y vamos, pronto va a haber el campamento de Perú, ¿cierto? Vamos juntos a Perú. Vamos juntos a México. Vamos juntos a CLF de Villavicencio, que va a haber en septiembre. Va a haber. Yo diría eso, ¿no? Si ustedes pueden. Pero porque yo decía, también pensaba que fue imposible. Entonces, Dios, ¿para qué se necesita si nosotros podemos hacer? Amén. Amén. Si nosotros podemos hacer, hacia lo que nosotros podemos hacer, ¿para qué necesitamos Dios?
¿cierto? Sí, aquí algunos hermanos que a veces me consultan sobre su situación, ¿sí, es cierto? Entonces, también escuchando es difícil, pero la dificultad, ¿cuál es? Para nosotros, ¿cómo se ve? La dificultad es algo algo malo, ¿cierto? No queremos chocar, no queremos encontrar. Pero espiritualmente, viendo la historia de Jonatán, la dificultad que es el paso de la preparación para mirar la obra de Dios. Amén. Hasta ahora, sí, miramos la dificultad, miramos la situación, pero Dios, por medio de esta dificultad, Dios estaba empujando a Jonatán hacia la batalla, que fue imposible para una persona, humanamente fue imposible. Por eso Jonatán dice, quizá haga Jehová para nosotros. ¿Sí? Ya es que tampoco tiene la confianza así clara hacia Dios, pero ya se quedó único camino para Jonatán. Jonatán ya tampoco quiso, ¿sí? Para él también se ve la situación, ¿sí? Entre dos personas, ¿cómo puede ganar un campamento de enemigo? Nunca se puede, pero quizá haga para nosotros Jehová. Con ese corazón salió. No es que Jonatán también tuvo una fe así perfecta. La fe nosotros pensamos es como tener una confianza perfecta, pero la fe no es. La fe que Dios está hablando no es. Sí, también puede surgir la duda, los pensamientos, pero Dios por medio de este asunto, Dios, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que hagamos? ¿Quiere que adelantemos ignorando mi pensamiento? Eso es la fe. Amén. Amén. Entonces, siguiente paso. Por fin, Jonatán salió. Jonatán con su paje de armas adelantaron y encontraron los filisteos. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver acá en Samuel capítulo 14, versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 personas en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Ya? Entonces, Jonatán ya no tenía otro camino, por eso ya se subieron con paje de armas y mataron 20 personas. Sí, también, sí. Aunque mate, aunque pueda matar 20 personas, ellos tendrían posibilidad para ganar la batalla. Sí,
no es que en el campamento solamente hay 20 personas, sino muchísima gente, ¿cierto? Aquí el rey Saúl estaba con 600 personas, pero ¿por qué tenía desesperanza el rey Saúl? Porque los enemigos había muchísimo más que 600 personas. Entonces, aunque mataron 20 personas, humanamente habría posibilidad para ganar la batalla. No, aunque haga así tan bien, humanamente es imposible ganar la batalla. Pero a Jonatán que dijo, quizá haga Jehová para nosotros. Aquí versículo 20 dice: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Ya, Jonatán podría imaginar esta situación. Si hubiera imaginado así exactamente, ¿no? Que Dios iba a trabajar de esta manera, él no tendría ningún miedo, ya habría subido, ya, ¿sí? Pero Jonatán nunca imaginaba que Dios en esta manera iba a trabajar, ¿sí? Jonatán, ¿cómo pensaría? Entre dos, ¿cómo podemos matar todo? No importa, pero ni modo, tengo que irme, por eso voy y espero la obra de Dios. Y salieron, ¿sí? Pero cuando llegaron a los enemigos, así Dios trabajó y hubo ¿cómo se llama? Templo, el templo, y se pusieron en pánico todo campamento. Este asunto nunca podía imaginar Jonatán, ¿sí? Entonces él no podía salir viendo la posibilidad, sino ya no tenía otro camino, pero mirando hasta ahora Dios cómo trabajaba hacia Israel, solamente adelantó. No es que Jonatán tuvo una fe tan dura, tan perfecta, sino aunque tuvo miedo, aunque no pudo mirar la posibilidad para ganar la batalla, adelantó nada más. Dejando su pensamiento, salió. Sí, hubiera así él hubiera cogido su pensamiento si se hubiera quedado ahí en su campamento. ¿Qué pasaría? Ahí se moriría. ¿Sí? Y pensaría, Dios no trabajó. Dios, como hasta Dios no me pudo salvar. Así solamente esperando la muerte, así pensaría. Pero, ¿cuál es lo que Jonatán hizo? No es que él hizo algo, sino adelantó. Quizá Dios, haga algo Dios, Jehová, para nosotros. Ya no tenía ninguna esperanza realmente, humanamente no. Pero cuando adelantó, Dios trabajó en su manera y vio la obra de Dios que nunca Jonatán podía imaginar. Sí, él solamente habría pensado que él tenía que morir, él tenía que matar todo el campamento, pero no fue eso, sino
Dios le puso pánico en el campamento de Filisteo y entre ellos contra su compañero estaba matándose. Amén. Amén. Entonces, Dios para qué escribió la Biblia. La Biblia es una letra para nosotros, así poniendo su corazón. Aquí, esta Biblia, ¿para quién escribió? Para los justos, ¿saben? Amén. Para los justos, Dios también nos está empujando. Si hermanos están en una situación difícil, en una dificultad, si estarían adentro de una dificultad, miremos esta historia. Dios en qué manera trabajó. Como hombre de la fe no quiere decir una persona que tiene un corazón siempre valiente. No tenemos que pensar solamente Pastor Oxupan, no de esta manera. Pastor Oxupan también tenía su pensamiento, tenía miedo, tenía duda, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál es lo que pasó a él? Pastor adelantó y allí para el Evangelio Dios trabajó. Amén. Versículo 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Beer. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fue para salvar Israel. Dios tenía la voluntad para salvar Israel. Y Jonatán no sabía, por medio de mí Dios va a salvar Israel. No con esta manera salió, sino solo salió, no tenía otro camino. Pero último camino fue salir. ¿Sí? ¿Por qué? Ya quedándose iba a morir. Pero no esperó solamente la desesperanza, sino salió esperando quizá haga algo Jehová para nosotros. Y salió y ahí Dios trabajó. Amén. Amén. Entonces, Dios por medio de los justos, ya. Entonces Dios por medio de ustedes, ¿no? Ahora yo no hablo sobre mí, a los hermanos hablo, ¿no? Por medio de los hermanos, Dios qué querrá. Dios, por medio de Jonatán, salvó Israel, ¿cierto? Entonces, por medio de los hermanos, por medio de los justos, Dios qué querrá. Salvar a Colombia. Primero, salvar Soacha. Amén. Primero, ¿sí? Soacha también hay mucha gente. Entonces, primero Soacha y después vamos a Colombia. Pero Dios querrá salvar las almas, ¿cierto? Amén. Pero por medio de los hermanos, los justos. Eso es el corazón de Dios. Pero cuando nos metimos dentro de una situación difícil, cuando estamos metidos en una dificultad, ¿qué pensamos? Ay, yo voy a morir ya. Sí, es que no sugiere la voluntad de Dios en nuestro corazón. ¿Eso me va a entender? Sí. Cuando estamos en una dificultad, ahí no podemos pensar que Dios va a trabajar sí o sí para mi vida, para salvar las almas perdidas. No sugiere ese corazón. Pero por medio de esta historia de Jonatán, Dios ¿qué nos quiere enseñar? Por medio de los justos,
quiere salvar. ¿Quién? Las almas perdidas. Para nosotros, ¿quién nos dio? ¿Quién nos permitió? Los de Swati. Amén. Cada uno, así somos Jonatán. Y realmente, así, miremos nuestro corazón. ¿Tenemos la fe? ¿La fe tenemos? Una fe que es tan dura, tan fuerte, tan perfecta, ¿tenemos? Es que no tenemos. Pero Dios no quiere que veamos este corazón. Y Dios ¿qué quiere? Quiere que ignoremos que nosotros tenemos. Cuando adelantamos, ahí Dios trabaja. Amén. Dios quiere mostrar esto por medio de Jonatán. Vamos a Perú primero. Entonces, se sentiría carga, ¿sí? Esta palabra, ¿cierto? Entonces, para ir, tengo que dejar mi trabajo. No, yo no estoy diciendo que dejen su trabajo o algo así, no. Sino, cuando adelantamos a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Dios quiere salvar las almas, ¿no? Perdidas. Y también Dios, a mí, ¿qué corazón me dio? Los hermanos, sí o sí hay que ver las obras. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay que ir juntos. ¿Sí me entienden? Hay que viajar juntos, hay que mirar juntos las obras. Yo digo eso, ¿no? ¿Y cómo se siente esta palabra? Usted no trabaja, por eso puede decir eso. Solamente usted, siendo ministro, viaja a otro país. Usted puede, pero yo no. Sugiere, ¿sí? Hasta ahora, así pensábamos, y yo también pensaba eso. Pero, si en este mundo habría las cosas que podemos hacer, solamente habría las cosas que nosotros podemos hacer, ¿para qué necesitamos Dios? ¿Por qué siente carga? Porque es imposible, ¿cierto? Por en este momento, según nuestra situación, es imposible, por eso se siente carga, ¿sí? Pero es algo muy natural, ¿sí me entienden? Jonatán no tenía carga, sí tenía, y tenía desesperanza también. En su corazón había muchas cosas, pero ya, no importa, dejaron su pensamiento y salió adelante. Y allí trabajó. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 20. Primero Samuel capítulo 14, versículo 20 dice: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Entonces, el rey Saúl también vio qué estaba pasando. Entre los compañeros de enemigo estaba buscándose. Qué raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas y estaban con Saúl y con Jonatán. Entonces, ¿qué pasó? Jonatán y su paje de armas primero adelantaron, y allí Dios trabajó. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Saúl tenía fe? ¿Saúl adelantó? No adelantó. ¿Por qué?
no tenía la fe, ¿sí? No tenía el mismo corazón que Jonatán tenía. Pero mirando que Dios está trabajando ahí en ese campamento, ¿qué pasó? Los que estaban juntos con Saúl también se pusieron a la batalla. Amén. Amén. Ya, entonces, Jonatán después de la batalla, ¿qué se quedaría? Dios trabajó, ¿cierto? Dios trabajó, claramente podría mirar, pero los que vienen atrás también podría ver, Dios trabajó, pero por medio de Jonatán, Dios, ¿qué nos quiere mostrar? Así por medio de Jonatán, así está mostrando un ejemplo de la fe. Amén. Amén. Entonces, para los hermanos también, Dios quiere trabajar en esta manera. Ya, ahora estamos escuchando juntos, ¿no? Algunos pueden quedarse, algunos pueden adelantar. Si se queda, no puede mirar la hora. Si adelanta, Dios trabaja. Amén. Y por medio de los que adelantan, Dios va a trabajar, ¿cierto? Y como un ejemplo va a levantar. ¿Para qué? Para que otros hermanos también van a querer experimentar misma obra. Y no solamente los hermanos, sino hacia fuera también van a mirar igualmente. Ahí en esta iglesia Dios está trabajando. A este señor, a esta señora, humanamente fue imposible, pero Dios está trabajando, va a reconocer. Amén. Amén. Dios quiere levantarnos como un ejemplo, como Jonatán. Y ahora, no sé a cada uno qué está pasando, yo no sé, pero cada uno, ninguna persona que no tiene dificultad, todo el mundo tiene dificultad, una situación, ¿sí? Pero, por medio de esa persona, por medio de los justos, Dios que quiere, ignorando su pensamiento, quiere que adelante y va a trabajar como Dios trabajó hacia Jonatán. Entonces, ¿para qué? Dios quiere revelar su evangelio por medio de los salvos, los justos. Amén. Como aquí las salvaciones que sale en la Biblia, como ¿para qué Dios salva? No solamente la salvación misma es el objetivo de Dios, sino por medio de esta salvación quería revelar a los israelitas hacia el mundo. Yo estoy trabajando a mis hijos en esta manera. Por medio de los hermanos también quieren trabajar en esta manera. ¿Para qué? Para revelar el evangelio hacia el mundo. Entonces, los hermanos, ¿no? ¿Qué piensan? Yo no asistía bien a la iglesia, tampoco hago bien el trabajo de la iglesia, pero Dios me querrá, Dios me amará. Eso pasa. Dios no me va a trabajar. No sabemos, Jonatán, cómo vivía antes. No sabemos, pero ya se puso en esta situación tan difícil, en esta dificultad. Y Jonatán tuvo que seleccionar, ¿me quedo o salgo? Salgo. Y quizá haga algo Jehová para nosotros. Con ese corazón salió. Ya, entonces
no hay que mirar mi forma delante de Dios. Hasta ahora yo como vivía, mi forma como es, no es importante, sino hay que mirar la voluntad de Dios. Por fin, la voluntad de Dios, ¿cuál fue? Versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. El objetivo de Jehová, objetivo de Dios fue la salvación de Israel. Amén. Ya, entonces por medio de nosotros, ¿cuál sería el objetivo de Dios? ¿Por qué sería la voluntad de Dios? Es salvar las almas perdidas en Suacha. Amén. Primero en Suacha. Entonces, sería importante cómo vivíamos antes. Para Jonatán fue importante que cómo vivía antes. No, no es importante mi forma, nuestra forma, y cómo vivíamos antes, ya no. ¿Qué dificultades tenemos antes o qué situaciones teníamos antes? Ya no es importante. Estamos en misma situación como Jonatán y Dios nos está empujando. Sal. Y yo voy a trabajar a las cosas imposibles, no a las cosas posibles. Sí sería posible, ¿para qué necesitamos Dios? Para que oramos a Dios. Dios nos da una situación imposible, ¿sí? Cuando estamos puestos en esa situación, Dios quiere que salgamos adelante, dejando mi pensamiento. Estamos compartiendo la voluntad de Dios, ¿no? Sí, Dios Dios quiere salvar a los de Suacha por medio de los hermanos, y también Dios quiere que los hermanos también así sigan el paso de siervo, ¿sí? Cuando el siervo vaya a Villavicencio para hacer la CLP, también Dios quiere que los hermanos sigan. Amén. A Perú igualmente, a la cantata de Colombia igualmente, ¿sí? Dios quiere que los hermanos sigan. Ya, entonces esa es la voluntad de Dios. Nosotros ahora podemos imaginar Dios cómo va a trabajar. No sabemos. No sabemos que Dios cómo va a trabajar en mi vida. Jonatán tampoco puedo imaginar que Dios iba a trabajar al campamento de filisteos para que se mataran entre ellos. Nunca pude imaginar. Ahora, nosotros no vamos a pensar, no vamos a imaginar cómo Dios va a trabajar. No sabemos, pero con una manera que nunca podemos imaginar, Dios va a trabajar. Amén. ¿Pero para qué? Para cómo trabajó Jonatán para salvar Israel. Para nosotros, para salvar muchas almas, Dios va a trabajar. Amén. Amén. Igualmente, así como nosotros cuando recibimos la salvación, cuando tuvimos ¿cómo se llama? La confianza al perdón del pecado. Cuando Dios nos mostró la palabra, también dejando nuestros pensamientos, mi pecado así se limpió por medio de la sangre de Jesucristo, totalmente. Ya no es necesario más ofrendas a mí para mi pecado, sino ya ahora soy salvo y justo, que no tiene ningún pecado desde ahora. Amén. Dios así me trabajó. ¿Por qué puede decir eso? Dejando sus pensamientos. Hasta ahora, ¿cómo vivía? Sí, viendo eso, no puede decir según su pensamiento, pero según la palabra,
nuestro pecado se limpió totalmente. Igualmente, ¿no? Igualmente, Dios quiere trabajar en nuestra vida en esta manera. Pero, ¿para qué? Para salvar las almas perdidas en Soacha, en Colombia. Si miramos eso, realmente no es necesario cómo vivíamos antes. Dios no me quiera, yo vivía de esta manera, yo nunca acompañaba con la iglesia, no importa, no sabemos cómo vivía antes, pero cuando salió adelante, Dios trabajó a Jonatán y levantó Jonatán para que los israelitas puedan seguir la obra de Dios. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí, la mañana hasta aquí voy a orar para... Padre Dios, le damos muchas gracias. En Soacha, muchas almas están esperando este evangelio que quita todo nuestro pecado. Aunque usted ya trabajó por medio de su Hijo Jesucristo, aunque usted trabajó con la sangre de Jesucristo para limpiar todo nuestro pecado, usted quiere que recibamos su corazón, su voluntad, pero Satanás nos está engañando para que así cojamos todavía nuestro pensamiento. Y para los que no conocen este evangelio, así continuamente les hace coger su experiencia, su pensamiento. ¿Cómo yo puedo, cómo mi pecado así se limpia perfectamente? Yo viviendo en esta manera, ¿cómo puedo tener el perdón del pecado? Así, metiéndose en este pensamiento, no puede recibir la sangre sangre de Dios sangre de Jesucristo tan preciosa. Padre Dios, usted cuando trabajó a Jonatán, tampoco miró a Jonatán cómo vivía antes, sino cuando adelantó, así cuando salió, ahí mismo usted trabajó con una manera que Jonatán no podía imaginar nunca. Padre Dios, y por medio de Jonatán, los israelitas que no tenían fe, así también se metieron en la batalla, también igualmente así miraron cómo trabajó para Jonatán, para Israel y para salvar a Israel. Si usted fuertemente trabajó a Jonatán, pero igualmente usted para trabajar a los hermanos, a nosotros, para salvar a las almas perdidas en Soacha, en Colombia. Realmente necesitamos así seguir el paso de siervo. Ahora en todo el mundo usted está trabajando fuertemente, pero también usted quiere que los hermanos vayan y miren su obra, cómo está trabajando así todo el mundo. Por favor, nosotros oramos y también esperamos a su obra, porque humanamente es imposible, pero usted trabaja como trabajó a Jonatán a las cosas imposibles y también nos está enseñando. Por favor, trabaje al corazón de los hermanos para que así sigan la voluntad de Dios, no siguiendo su pensamiento, así saliendo apenas usted trabajó a Jonatán, igualmente para nosotros, para que podamos guiar juntos con siervo, para que todos los de Soacha puedan decir la salvación. Usted va a trabajar a los hermanos, para nosotros, para los siervos. Le damos muchas gracias, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.